William Michael Stankiewicz nació en julio de 1945 en Johnson City, Tennessee. De adulto, trabajó como profesor de historia en Baltimore. A mediados de los años 90, se casó con Larissa Montgomery, una inmigrante de Kazajistán que llegó a Estados Unidos a través de un acuerdo por catálogo matrimonial. Pero el matrimonio se vino abajo rápidamente. Larissa lo acusó de comportamientos inapropiados hacia sus dos hijas, de 10 y 14 años. Solicitó una orden de protección. William no negó haber hecho amenazas. Se declaró culpable y cumplió 2 años en una prisión federal. Al salir, se le prohibió todo contacto con Larissa, sus hijas y su abogado. El matrimonio había terminado, pero su obsesión no. Los culpaba a ellos de su condena, de su humillación, de la vida que, según él, le habían robado. Escribía cartas, llamaba por teléfono. Exigía que deportaran a Larissa. Nadie le hacía caso. Comenzó a llamarse a sí mismo la víctima. Lo repetía como un mantra, hasta que esa idea lo consumió por completo. El 2 de febrero del 2001, poco antes del mediodía, su rabia llegó al límite. Con 55 años, Stankiewicz se subió a su coche y manejó desde Tennessee hasta Red Leon, Pensilvania, rumbo a una escuela primaria a la que habían asistido sus ex-hijastras. Esa misma mañana intentó comprar un arma, pero no pasó la verificación de antecedentes. Aún así, no pensaba irse con las manos vacías. En su lugar, sacó una herramienta de 2 pies con una hoja afilada. Se detuvo 2 veces durante el trayecto solo para seguir puliendo el filo. Entró a la escuela detrás de un padre de familia. También llevaba un bate de béisbol. En un pasillo cerca de la enfermería y dentro de un aula de jardín de niños, atacó a miembros del personal y a 11 pequeños. 3 mujeres, la directora y 2 maestras, sufrieron cortes. 6 niños resultaron heridos. Ninguna de las lesiones fue mortal. Lo que lo detuvo fue la directora Norina Benzel. A pesar de estar herida, lo derribó y lo inmovilizó. Luego, le dijo a los fiscales que eligió esa escuela porque sus hijastras habían estudiado allí. Dijo que veía el edificio como símbolo de su matrimonio fallido. Sentía ira hacia Larissa y sus hijas. También, tal vez, hacia cualquiera relacionado con su nueva vida en Pensilvania. La policía lo arrestó en el lugar. Enfrentó 39 cargos, incluyendo intento de causar daño grave y portar armas en terrenos escolares. Se le fijó una fianza de $2 millones. En su primera comparecencia ante el juez, les dijo a los reporteros: no tenía nada en la mano, aunque claramente llevaba la hoja y el bate. La fiscalía señaló la planificación, 2 armas y una hoja afilada, como prueba de que quería causar daño serio. Sus abogados discutieron algunos detalles, pero la mayoría en la sala del tribunal sintió poca compasión. En el juicio, los fiscales enfatizaron sus amenazas pasadas y su condena previa. Lo llamaron peligroso y pidieron mantenerlo tras las rejas. La defensa alegó que actuó por obsesión, no con un plan claro de hacer daño. El jurado no estuvo de acuerdo. Fue declarado culpable de todos los cargos. En 2002, el juez le impuso una condena de entre 132 y 264 años de prisión. Fue una de las sentencias más largas en la historia del condado de York. Sus abogados apelaron, alegando angustia emocional, pero el tribunal negó la solicitud. Los jueces consideraron que su planificación detallada pesaba más que cualquier razón emocional. En una carta desde prisión en 2010, no mostró remordimiento. Culpó a su ex-esposa, a funcionarios de inmigración y a miembros del Congreso. Siguió llamándose la víctima. Nunca expresó arrepentimiento por lo que hizo. El personal penitenciario dijo que se negaba a cooperar y solo hablaba de sus quejas. El 27 de noviembre de 2023, a los 78 años, Stankiewicz fue encontrado sin vida en su celda en la prisión Skedalas, en Pensilvania. Más tarde se confirmó su fallecimiento. Después de 22 años tras las rejas, su vida terminó en silencio. No hubo ceremonia pública. ¿Qué ocurre cuando la frustración de un maestro respetado explota en un concurrido taller de Miami? Carl Robert Brown nació en Chicago en noviembre de 1930. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos hasta 1954. Luego se mudó a Florida. En 1957 obtuvo su licenciatura en la Universidad de Miami. Para 1964, ya tenía una maestría en educación por East Carolina College. Comenzó a enseñar historia en Hialeah Junior High en 1962. Más tarde, hasta aproximadamente 1970, enseñó contabilidad en Miami-Dade Community College. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. Su primera esposa falleció. Su segundo matrimonio terminó porque se negaba a recibir ayuda psicológica. Su esposa Silvia dijo que él se veía demacrado y descuidado.
Su hija intentó que lo internaran en un hospital, pero él tenía que estar de acuerdo, y se negó. Al principio, colegas y vecinos lo consideraban un maestro capaz y amable, pero con el tiempo, su comportamiento se volvió errático. En 1981, fue trasladado a Dre Middle School, una escuela con mayoría de estudiantes afroamericanos. Según reportes, hablaba con los alumnos de asuntos privados. En mayo de 1977, envió a 3 chicas a detención por no sentarse. Los padres presentaron varias quejas. En otro caso, persiguió a los estudiantes con una engrapadora mientras les contaba cosas personales. El director del colegio declaró que el aula era un caos y que Brown no tenía control. A principios de 1982, el psiquiatra Dr. Robert Wenger lo evaluó. Detectó ansiedad severa, algunas ideas paranoicas y grandiosas, y posiblemente un trastorno del pensamiento. Recomendó terapia y medicación, aunque no lo consideró peligroso. El 3 de marzo de 1982, Brown fue puesto en licencia médica. Los médicos aconsejaron tratamiento psiquiátrico, que él en su mayoría rechazó. El 19 de agosto de 1982, Brown tuvo una discusión con el personal del taller Bob Moore's Welding and Machine en Hialeah. Estaba molesto por un cobro de $20 por la reparación de un motor de cortacésped. Luego, le rechazaron un cheque de viajero. Testigos dijeron que amenazó con volver y hacker daño a todos. Nadie lo tomó en serio. Poco antes de las 11 a.m., Brown regresó en bicicleta. Llevaba un sombrero Panamá y una escopeta de bombeo. Dentro del taller, disparó a quemarropa. Gritaba que enviaría a todos a Alemania. 8 personas perdieron la vida, entre ellas soldadores, gerentes, secretarias y familiares del dueño. 3 hombres resultaron heridos, pero lograron escapar. Después de vaciar su arma, Brown salió tranquilamente en su bicicleta. Se dirigía hacia Hialeah Junior High, un lugar que ya había mencionado a su hijo. Mark Cram, un hombre que trabajaba cerca, lo persiguió con un revólver calibre .38. Cram hizo un disparo de advertencia que impactó a Brown por la espalda. A unas 6 cuadras, Brown fue atropellado por un coche y se estrelló contra un poste de concreto. Aún llevaba 20 cartuchos de escopeta en los bolsillos. Murió poco después por las heridas. Nunca fue juzgado, dejando abierta la duda de si planeaba otro ataque en la escuela. La policía sospechó que sí. El motivo de Brown parece estar vinculado a paranoia y delirios religiosos grandiosos. En su casa, la policía encontró una cinta donde él se llamaba a sí mismo Logos y decía tener poder divino sobre los sonidos en las mentes de las personas. Afirmaba ser indestructible en la tierra. Sus notas mostraban una visión fragmentada de la realidad y una imagen de sí mismo como una figura todopoderosa. La siguiente maestra también decía ser divina. Y cuando por fin alguien la escuchó, ya era demasiado tarde. Dana Rivers es una mujer transgénero y exprofesora de secundaria. En 1999, aún era conocida como David Warfield. Enseñaba en Center High School, en Antelope, California. Tenía 45 años cuando les contó a sus estudiantes que estaba en proceso de transición. El distrito escolar la despidió tras hablar públicamente sobre su cambio. Rivers demandó al distrito escolar y llegó a un acuerdo por $150,000. Después apareció en programas como Today y Good Morning America. Se convirtió en una defensora visible de los derechos de las personas trans. Rivers creció cerca de San Francisco. Estaba orgullosa de su servicio en la Marina de los A.U. Lideraba equipos de trabajo en campo, enseñaba y entrenaba a equipos deportivos. Le gustaba la estructura y trabajar en grupo. Pero en su vida privada enfrentaba muchas dificultades. Problemas con el alcohol, relaciones familiares tensas y trastornos de salud mental a largo plazo. No hay indicios de que tuviera pareja o hijos en ese momento. Tras la demanda, se mudó al área de la Bahía y se unió a un club de motociclistas, exclusivamente femenino llamado The Deviants. Dedicó su trabajo a dar charlas. Viajó a eventos por todo el país hablando sobre la discriminación hacia las personas trans. Su historia incluía 3 años de servicio en la Marina, experiencia como entrenadora de béisbol y guía de rafting. Había dejado de beber y había pasado por 3 matrimonios. Fue diagnosticada con disforia de género. A principios de los años 2000, ya era bastante conocida dentro de las comunidades trans. Entonces, luego el 11 de noviembre de 2016, Día de los Veteranos, Rivers fue al este de Oakland. Visitó a su amiga Charlotte Reed, de 56 años, y a la pareja de esta, Patricia Wright, de 57. Las conocía del club de Deviants. El hijo de Patricia, Benito Diambu Wright, tenía 19 años. Según los fiscales, ese año Reed había dejado el club. Rivers se sintió herida y excluida.
Reed incluso le había devuelto los parches del club. Informes indican que empezó a recibir mensajes amenazantes. Aquella noche, Reed y Rivers se quedaron hasta tarde arreglando la casa rodante de Reed. Los mensajes de texto muestran que Rivers dijo que sería una noche larga. Reed fue a recogerla a la estación de Bart. Alrededor de la medianoche, los vecinos escucharon disparos. Benny salió de la casa y cayó al suelo. Los servicios de emergencia llegaron minutos después. Encontraron a Benny afuera, herido de gravedad y sin conciencia. A Reed y Wright las jalaron dentro del garaje, gravemente heridas. Rivers salió del garaje cubierta de sangre. Olía a gasolina. Llevaba puesto el casco y el chaleco de cuero de Reed. Portaba manoplas metálicas y armas punzocortantes. Detrás de él se veía fuego. Los agentes grabaron cuando él dijo: «Hay un incendio adentro». También dijo: «Hay 2 personas allí. No están respirando». Y añadió: «Sé que estoy en problemas». Pidió un abogado y mencionó servicios de salud mental para veteranos. En su bolso, la policía encontró armas blancas, municiones, un destornillador con manchas rojas, manoplas de metal y el iPod de Benny. Dentro del garaje, Reed había recibido 2 disparos, seguidos de unas fuertes heridas de arma blanca, la mayoría en el rostro y la cabeza. Wright fue baleada en la espalda y el pecho, además de recibir varias puñaladas. Benny recibió un disparo en el torso y no sobrevivió. Rivers provocó el incendio para destruir evidencias. Fue acusada de 3 cargos de homicidio en primer grado, incendio intencional y posesión de armas. Al principio, se declaró no culpable. Luego presentó una defensa por enfermedad mental. El jurado no aceptó ese argumento. Determinó que estaba mentalmente capacitada y era legalmente responsable. El 16 de noviembre de 2022, rechazaron su defensa. Un segundo juez ratificó en enero de 2023 que estaba en pleno uso de sus facultades. El 14 de junio de 2023, el juez Scott Patton le impuso una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dijo que era el peor caso que había visto en 33 años. Rivers tiene ahora 70 años. Pasará el resto de su vida en prisión. Su trabajo previo como docente y activista quedó totalmente opacado por esta tragedia. Patricia Wright trabajaba como intérprete de lengua de señas para el distrito escolar de Berkeley. Charlotte Reed, tras dejar el club de motos, se dedicaba a reparar casas rodantes. Benny acababa de graduarse de Berkeley High School. Sonaba con convertirse en enfermero o estilista. Tras el juicio, el tío de Benny dijo que Rivers eligió dañar a su familia una y otra vez, que usó su enojo por el club como excusa para llevar a cabo una venganza personal. Lo llamó un plan calculado. Y si esa persona a la que llaman monstruo alguna vez fue madre, profesora, sobreviviente. Nancy Ann D'Onofrio nació en 1952, en Lincoln Park, Michigan. Sus padres eran Lenore y Eugene D'Onofrio. Desde pequeña fue una estudiante destacada. Terminó la preparatoria como la mejor de su clase. En 1972, conoció a Robert Bob Seaman. Se casaron al año siguiente, en 1973. Nancy se quedó en casa mientras Bob trabajaba en Ford. Tuvieron 2 hijos, Jeff nacido en 1979, y Greg en 1981. En 1995, Nancy comenzó a enseñar 4º grado en la escuela primaria Longacre, en Farmington Hills. Para el año 2004, su matrimonio se había deteriorado. Ya tenía planes de irse y hasta había comprado un condominio para Greg. Nancy contó que los abusos comenzaron desde los primeros años del matrimonio. Dijo que Bob la empujaba contra las paredes, le apretaba los brazos o la hacía caer al suelo. Según ella, esto empeoró después de que él perdió su empleo. Sin embargo, sus hijos recordaban las cosas de manera distinta. Greg afirmó haber presenciado episodios de maltrato. Jeff, en cambio, dijo que nunca vio nada. Esa diferencia marcó cómo el público y el jurado interpretaron el caso. El 10 de mayo de 2004, un día después del Día de la Madre, Nancy y Bob discutieron en el garaje. Ella dijo que la pelea fue por su decisión de marcharse. Afirmó que Bob la persiguió con un objeto filoso de cocina y que, asustada, tomó un hacha. La usó repetidas veces. Según ella, solo quería defenderse. Bob no sobrevivió. Pero los fiscales ofrecieron otra versión. Dijeron que Nancy había comprado el hacha un día antes en Home Depot, que luego la devolvió para ocultar la compra. Alegaron que lo atacó por sorpresa en la cocina y después trasladó el cuerpo al garaje. El video de la tienda mostró tanto la compra como la devolución del hacha. El cuerpo presentaba múltiples heridas de hacha, cortes de otro objeto filoso y golpes de un objeto contundente. Nancy no llamó a la policía de inmediato. En lugar de eso, fue a dar clases como si nada.
Volvió a casa durante el almuerzo. Compró productos de limpieza y blanqueador. Y limpió el garaje. Le dijo a familiares y conocidos que Bob se había ido para empezar una nueva vida. 3 días después, su cuerpo fue encontrado envuelto en una lona dentro del vehículo de Nancy, estacionado en la entrada de su casa. Nancy se declaró no culpable. Afirmó que actuó en defensa propia tras años de abuso, pero la fiscalía insistió en que se trató de un acto premeditado. Las pruebas clave incluyeron la compra y devolución del hacha, los productos de limpieza y sus declaraciones posteriores. Un experto en violencia doméstica testificó a favor de Nancy. Pero las leyes de Michigan limitaron cuánto podía escuchar el jurado sobre ese tipo de daño a largo plazo. Aunque Nancy presentaba moretones y sufrimiento emocional, el jurado concluyó que sus acciones iban más allá de la legítima defensa. Durante el juicio, sus hijos ofrecieron versiones opuestas. Greg apoyó la historia de su madre. Jeff no. La fiscalía usó esa contradicción para poner en duda su relato. En noviembre de 2004, el jurado declaró a Nancy culpable de asesinato en primer grado, lo que significaba que creían que fue un crimen planeado. El juez la condenó a cadena perpetua, pero en agosto de 2005, ese mismo juez redujo la condena a asesinato en segundo grado, alegando que no había pruebas sólidas de planificación. La fiscalía apeló. En febrero de 2007, el Tribunal de Apelaciones de Michigan restableció el cargo de primer grado. Nancy pidió una revisión en un tribunal federal. Argumentó que su equipo legal no había desarrollado bien su defensa basada en abuso doméstico. En noviembre de 2010, un juez federal le dio la razón y ordenó un nuevo juicio. Pero en noviembre de 2012, el Tribunal de Apelaciones revirtió esa decisión. Dijo que la ley de Michigan no permitía ese argumento como defensa completa. Desde entonces, se mantiene su condena por asesinato en primer grado y su cadena perpetua. Nancy Seaman cumple su condena en el Centro Correccional Femenino Huron Valley, en Michigan. Por el día, la siguiente profesora enseñaba ciencia. Por la noche, atrapaba adolescentes. Pero antes de pasar al siguiente caso, considera darle me gusta al video y suscribirte para más historias como esta. Richard Lindwall nació en 1950 en Illinois. Creció en un hogar común y corriente. Eligió dedicarse a la educación. Se convirtió en maestro de ciencias en la escuela secundaria Glenbrook North, en Northbrook, Illinois. Sus alumnos lo querían y lo veían como un mentor cariñoso. Incluso fue padre de acogida para niños del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares de Illinois. Pero a mediados de la década de 1970, esa imagen se vino abajo. En 1975, fue vinculado a la muerte de Michael McDonald, un joven de 17 años, hijo de un oficial de policía de Chicago. Michael y algunos amigos fueron invitados a la casa de Lindwall, aparentemente para una reunión amistosa. Una vez allí, Lindwall no les permitió salir. Los agredió físicamente y los obligó a actos inapropiados. Michael no sobrevivió. Poco después, Lindwall atrajo a otros 2 adolescentes a su casa y los mantuvo retenidos durante varios días. Finalmente fueron liberados. Sus testimonios fueron clave para la investigación y condujeron al arresto de Lindwall. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué lo motivó. Algunos expertos piensan que su rol de maestro confiable le permitió manipular a jóvenes vulnerables. Otros creen que sufría de problemas personales profundos que se manifestaron en esos actos. Su juicio comenzó en 1977 y atrajo mucha atención. Los sobrevivientes hablaron sobre lo que vivieron. La evidencia científica lo relacionó directamente con el caso de Michael. Sus abogados argumentaron que no estaba mentalmente estable en ese momento. El jurado no aceptó esa defensa. Después de semanas de deliberaciones, el jurado lo declaró culpable de múltiples cargos, incluyendo homicidio intencional, secuestro y abuso. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La crueldad y la planificación de sus actos fueron factores clave en esa sentencia. En 2025, Richard Lindwall continúa encarcelado en el estado de Illinois, según el Departamento Correccional del estado. Carla Ann Hughes nació en 1981, en Greenville, Mississippi. Cuando tenía apenas 6 semanas de vida, su tío Carl y su tía Linda la adoptaron. La criaron en un hogar estable de clase media. Desde niña, Carla se destacó. Era estudiante de honor, participaba en concursos de belleza y tenía habilidades en equitación. Más adelante, se graduó de la Universidad del Sur de Mississippi. Luego obtuvo una maestría en educación en el Belhaven College. Al momento de su arresto, estaba cursando un doctorado en la Universidad Estatal Delta. En 2004, Carla tuvo un hijo.
Comenzó a dar clases en una escuela primaria y más tarde se trasladó a la Chastain Middle School, en Jackson, donde enseñaba artes del lenguaje a alumnos de séptimo grado. Mientras trabajaba allí, Carla inició una relación con otro maestro, Keon Pittman, quien también era entrenador de baloncesto. Pero había un gran problema. Keon estaba comprometido con otra mujer, Avis Banks, quien además estaba embarazada. La noche del 29 de noviembre de 2006, ocurrió una tragedia. Avis Banks, de 27 años y embarazada, fue encontrada sin vida en el garaje de la casa que compartía con Pittman, en Ridgeland, Mississippi. Había sido atacada con un arma de fuego y con un objeto punzante. La puerta trasera había sido forzada, lo que sugería un allanamiento. Keon fue quien encontró el cuerpo. Después, llamó a Carla. Al principio, la policía enfocó su atención en Pittman, pero poco a poco, la evidencia apuntó hacia Carla. Su primo declaró que Carla le había pedido prestado un revólver calibre .38 cargado poco antes del crimen. Cuando lo devolvió, el arma ya no tenía balas. Los investigadores también encontraron unos zapatos de Carla con manchas rojas. Las huellas en la esquina coincidían con esos zapatos. Además, los registros de su teléfono celular indicaban que había estado cerca del lugar a la hora del crimen. ¿Qué fue lo que la llevó a hacer esto? Según la fiscalía, Carla creía que, si Avis desaparecía, ella podría quedarse con Pittman. Afirmaban que quería quitar del camino a la mujer que se interponía entre ellos. La defensa intentó desviar la culpa hacia Pittman. Dijeron que era alguien que salía con varias mujeres al mismo tiempo. Argumentaron que él pudo haber usado los zapatos de Carla para confundir a la policía. También insinuaron que el teléfono detectado cerca de la casa quizás no era el de ella. Pero la evidencia era contundente. El revólver coincidía con el arma usada. Las huellas coincidían con sus zapatos. Y el teléfono la ubicaba en el lugar. El juicio comenzó en octubre de 2009. Pittman testificó para la fiscalía. Contó cómo encontró a Avis y habló de su relación con Carla. Los fiscales presentaron todas las pruebas físicas, el revólver, las huellas ensangrentadas y los registros telefónicos. Carla no testificó en su defensa. El 13 de octubre de 2009, el jurado emitió su veredicto, culpable de 2 cargos de homicidio capital, uno por Avis y otro por el bebé que esperaba. Este tipo de condena podría haber derivado en una pena más severa, pero el juez le impuso 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En 2010, Carla solicitó un nuevo juicio, pero el juez negó la petición el 30 de agosto. Luego apeló nuevamente, pero en junio de 2012, la Corte Suprema de Mississippi confirmó la sentencia original. Carla Hughes sigue cumpliendo su condena en el Centro Correccional Central de Mississippi, cerca de Pearl. Andrew Philip Kehoe nació en 1872 en Tecumseh, Michigan. Fue uno de los 13 hijos de Philip y Mary Kehoe. Asistió a la escuela secundaria de Tecumseh y luego estudió ingeniería eléctrica en el Michigan State College, hoy conocido como la Universidad Estatal de Michigan. Después de graduarse, trabajó como electricista en St. Louis, Missouri. En 1911, Kehoe sufrió una fuerte caída y se golpeó la cabeza. Permaneció en coma durante 2 semanas. Al despertar, regresó a Michigan y se mudó con su padre, quien se había vuelto a casar. Ese mismo año, ocurrió un accidente en la casa familiar. Frances Wilder, la madrastra de Kehoe, intentó encender la estufa de aceite. Su ropa se prendió fuego. Kehoe arrojó agua para ayudarla, pero el agua hizo que las llamas se extendieran aún más. Frances sufrió quemaduras graves y falleció al día siguiente a causa de sus heridas. En 1912, Kehoe se casó con Ellen Nellie Price, una mujer proveniente de una familia acomodada de Lansing. En 1919, compraron una granja de 75 hectáreas, 185 acres, en el municipio de Bath. Al principio todo marchaba bien, pero con el tiempo comenzaron a tener problemas económicos. Se atrasaron en los pagos de la hipoteca y el riesgo de ejecución hipotecaria se volvió inminente. En 1924, Kehoe se unió a la Junta Escolar Consolidada de Bath como tesorero. Se mostró firmemente en contra de la construcción de una nueva escuela, argumentando que eso elevaría los impuestos sobre la propiedad. En 1926, se postuló como secretario del municipio de Bath, pero perdió la elección. Al mismo tiempo, su esposa Nellie estaba enferma de tuberculosis. Las deudas, la salud de su esposa y la derrota política comenzaron a afectarlo profundamente. El 18 de mayo de 1927, Kehoe puso en marcha un plan devastador. Durante meses, había escondido más de 500 libras,
unos 225 kilos, de dinamita y piroto bajo el suelo de la escuela consolidada de Bath. A las 9:45 a.m., un reloj despertador activó los explosivos. La explosión causó la muerte de 38 niños y 6 miembros del personal escolar. Decenas más resultaron heridos. Antes del estallido en la escuela, Kehoe ya había acabado con la vida de su esposa y había incendiado todos los edificios de su granja. Las llamas destruyeron las estructuras y provocaron la muerte de muchos de sus animales. Después de la primera explosión, Kehoe condujo su camioneta hacia la escuela. Estaba llena de más explosivos y fragmentos metálicos. La detonó justo frente al edificio escolar. Murió en esa segunda explosión, junto con varias personas que estaban cerca. En total, 45 personas perdieron la vida y otras 58 resultaron heridas. Sigue siendo la tragedia escolar más mortal en la historia de Estados Unidos. Los investigadores encontraron un cartel en la granja de Kehoe que decía: "La sociedad crea a los delincuentes". Parecía creer que las presiones sociales empujaban a las personas a cometer actos destructivos. Como murió en el lugar de los hechos, nunca hubo un juicio. Tras la tragedia, las escuelas y comunidades empezaron a prestar más atención a la seguridad de los edificios y a los riesgos relacionados con materiales explosivos. Priscilla Joyce Ford nació en 1929, en Berrien Springs, Michigan. Creció en un hogar sencillo y, con el tiempo, se convirtió en maestra en el estado de Nueva York. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por el caos. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. En 1957, le disparó a su segundo esposo, alegando que lo hizo en defensa propia debido al maltrato que sufría. Luego de ese incidente, intentó quitarse la vida. Su hija, Winter Scott, de 11 años, fue enviada a vivir con parientes en Los Ángeles. Ese mismo año, Ford fue arrestada por invasión de propiedad y agresión. Con el paso del tiempo, su salud mental se deterioró cada vez más. Fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Empezó a tener pensamientos agresivos y visiones religiosas extremas. Fue internada en 7 hospitales psiquiátricos diferentes, pero su estado nunca mejoró del todo tras cada alta médica. Para 1980, Ford se había mudado a Reno, Nevada, donde sus síntomas se intensificaron aún más. El 27 de noviembre de 1980, durante el desfile de Acción de Gracias en el centro de Reno, Ford condujo su Lincoln Continental de 1974 directamente sobre la acera. Aceleró hasta alcanzar los 64 km/h y condujo entre la multitud durante unos 30 metros. 6 personas perdieron la vida y 23 resultaron heridas. La policía la arrestó en el lugar. Más tarde, Ford declaró que se sintió satisfecha al escuchar cuántas personas habían sido lastimadas. Después de su detención, fue evaluada por expertos en salud mental. Al principio, la consideraron incompetente para enfrentar un juicio y fue enviada al centro psiquiátrico Lacey's Crossing Center para recibir tratamiento. En agosto de 1981, los médicos determinaron que ya estaba en condiciones de ser juzgada. Durante el juicio, Ford insistió en hablar ante la corte. Aseguró ser el regreso de Jesucristo y que, por tanto, no podía cometer ningún acto malo. Sus abogados argumentaron que sufría de una enfermedad mental grave y solicitaron que fuera internada en un hospital psiquiátrico seguro. Pero los fiscales aseguraron que él la sabía distinguir entre el bien y el mal cuando cometió el acto. El juicio duró casi 5 meses. El jurado la declaró culpable de 6 cargos por homicidio y 23 por lesiones. Recomendó la pena más severa. Ford fue enviada a una prisión estatal para personas declaradas totalmente responsables, pero con acceso a tratamiento médico. Pasó más de 20 años cumpliendo esa condena. Solicitó en múltiples ocasiones que se revisara su caso. En 1989, la Corte Suprema de Nevada confirmó su sentencia. Con los años, su salud fue decayendo. Sufría de enfisema pulmonar debido al tabaquismo crónico. Priscilla Joyce Ford falleció el 29 de enero de 2005, a los 75 años, por complicaciones derivadas de su condición pulmonar. Charles Albright nació en 1933 en Amarillo, Texas. Solo unas semanas después de su nacimiento, fue adoptado por Fred y Delle Albright. Su madre adoptiva, Delle, era maestra de escuela. Era muy estricta y sobreprotectora. Delle hizo que Charles adelantara 2 grados escolares, pero también usaba castigos extremos. En una ocasión, lo ató a la cama solo por masticar cinta adhesiva. También lo vestía con ropa de nina, según ella, para mantenerlo limpio. A los 11 años, Charles recibió su primer rifle. Comenzó a usarlo contra animales pequeños. Poco después,
Su madre lo inscribió en un curso de taxidermia por correspondencia. Fue entonces cuando desarrolló una fascinación por extraer ojos de animales. Era un alumno brillante. Terminó la preparatoria a los 15 años y entró a North Texas State College. Pero a los 16 ya tenía problemas legales. Fue arrestado por robo y posesión de armas, 2 pistolas y un rifle. Pasó un año en un centro juvenil. Tras salir, se inscribió en Arkansas State Teachers College para estudiar medicina, pero fue expulsado por robar nuevamente. Luego falsificó diplomas y certificados, alegando tener títulos de licenciatura y maestría. Se casó con su novia de la universidad, con quien tuvo una hija. Se separaron en 1965 y se divorciaron oficialmente en 1974. A lo largo de los años, su historial delictivo siguió creciendo. Fue arrestado por robar en una ferretería y condenado a 2 años, de los cuales cumplió 6 meses. En 1981, aceptó una declaración de culpabilidad por conducta inapropiada con la hija de 14 años de un amigo. Dijo ser inocente, pero que aceptó el acuerdo para evitar más problemas legales. En 1984 intentó ser líder de los Boy Scouts, pero su solicitud fue rechazada. En 1985 conoció a una mujer llamada Dixie. Ella se mudó con él y pagaba la mayoría de sus gastos. Charles repartía periódicos, lo que usaba como excusa para visitar a mujeres en situación de calle. Entre finales de 1988 y principios de 1991, 4 mujeres que trabajaban en las calles del área de Oak Cliff, en Dallas, fueron encontradas sin vida. Rhonda Bowie, de 30 años, fue jalada en octubre de 1988. Había sido atacada más de 20 veces con un objeto punzante. Mary Lou Pratt, de 33, apareció en diciembre de 1990. Había sido golpeada, luego disparada en la parte trasera de la cabeza, y sus ojos fueron extraídos con precisión quirúrgica. Susan Beth Peterson, de 27 años, fue encontrada en febrero de 1991. Le habían disparado 3 veces, una en la cabeza y 2 en el pecho. También le faltaban los ojos. Shirley Williams, de 45, fue jalada en marzo de 1991, cerca de una escuela. Le habían disparado en el rostro y cabeza. Sus ojos también habían sido removidos de forma precisa. Quienquiera que estuviera detrás de estos crímenes tenía conocimientos médicos claros. No había marcas de cortes bruscos, lo cual sugería habilidad quirúrgica, porque las víctimas, porque los ojos. Muchos creen que todo estaba relacionado con su obsesión infantil por la taxidermia y sus estudios tempranos de medicina. Algunos teorizan que coleccionaba hoyos como trofeos. Las investigaciones apuntaron fuertemente a Charles. En su casa encontraron libros de anatomía como el Gray's Anatomy, cuchillas exacto y fotografías enfocadas únicamente en ojos de mujeres. Después del asesinato de Susan, la policía comenzó a entrevistar a otras mujeres de la zona. Brenda Smith dijo haber sido amenazada por un hombre que gritó: "Odio a gente como tú, voy a acabar con todas". Logró escapar usando gas pimienta. Verónica Rodríguez afirmó que también había sido atacada. Corrió hasta una casa propiedad de Axton Schindler. Más tarde, la policía descubrió que Axton rentaba esa casa a Fred Albright, el padre adoptivo de Charles. Ese dato encendió las alarmas. Sin embargo, no había pruebas directas para arrestarlo. Hasta que una amiga de Mary Lou contó que Charles tenía una obsesión con los ojos y usaba cuchillas exacto. El 22 de marzo de 1991, la policía registró su casa. Encontraron libros de anatomía, cuchillas, fotos de ojos y fibras capilares similares a las jaladas con las víctimas. Fue arrestado ese mismo día. El juicio comenzó el 13 de diciembre de 1991. El caso se basaba en pruebas circunstanciales, fibras, objetos sospechosos y testimonios. Un experto declaró que un cabello jalado junto a Shirley coincidía con el de Charles. Pero más tarde se descubrió que ese cabello era de un perro. La defensa acusó a Axton Schindler, señalando que no había pruebas directas contra Charles, ni ADN ni armas. Charles no habló durante el juicio. El 18 de diciembre de 1991, el jurado lo declaró culpable solo del asesinato de Shirley Williams. No se presentaron cargos por las otras 3 víctimas, por falta de evidencia sólida. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviado a la unidad psiquiátrica del Centro Médico Regional del Oeste de Texas, en Lubbock. Ali talaba madera, ayudaba en juegos de softball y comenzó a escribir un libro sobre las esposas de generales de la guerra civil. Decoraba su celda con dibujos de globos oculares, confirmando que su obsesión seguía viva. Charles Albright falleció por causas naturales el 22 de agosto de 2020, a los 87 años.
Nunca confesó los otros crímenes. Los ojos de las víctimas jamás fueron encontrados. Ethan Schaefer Jr. nació en 1946, en Neenah, Wisconsin. Era el mayor de 3 hermanos. Su padre, Gerard Sr., trabajaba como vendedor ambulante. Su madre, Doris Marie, se dedicaba al hogar y cuidaba de los hijos. La familia se mudó varias veces. Vivieron en ciudades como Nashville, Tennessee y Atlanta, Georgia. En 1960, se establecieron finalmente en Fort Lauderdale, Florida. Schaefer dijo que su infancia fue difícil. Su padre bebía mucho y solía gritarle a su esposa e hijos. Mientras que su hermana era la favorita, él y su hermano eran ignorados. Se apegó mucho a su madre, a quien describía como muy protectora. Desde pequeño le gustaba estar al aire libre. Disfrutaba cazar, pescar y coleccionar armas. A veces compartía estas actividades con su padre. En la escuela, era calado y prefería estar solo. Decía que quería ser guardabosques. Pero a los 14 años, su comportamiento cambió. Empezó a robar ropa interior femenina, se ataba a los árboles y tenía fantasías perturbadoras. También danaba animales pequeños mientras cazaba. Algunas de sus acciones eran claramente anormales. Más tarde diría que a los niños había empezado a quitar vidas. Pero en entrevistas negó estas confesiones y dijo que las hizo solo estando preso. Asistió a la escuela secundaria St. Thomas Aquinas, donde los profesores lo consideraban inteligente. Jugó en los equipos de fútbol y golf. Tras graduarse, trabajó como guía de pesca. En 1968, se inscribió en la Universidad Atlántica de Florida para obtener una licencia de enseñanza. Trabajó brevemente como maestro en prácticas en la escuela Plantation High, pero fue despedido por imponer sus creencias personales. Intentó de nuevo en Stranahan High School, pero también fue expulsado por su mala actitud y bajo rendimiento. Poco después, Schaefer se convirtió en ayudante del sheriff en el condado de Martin, Florida. Se hizo conocido por detener a mujeres jóvenes y, en ocasiones, invitarlas a salir. Sus supervisores decían que tomaba decisiones imprudentes y asumía riesgos innecesarios. Estuvo a punto de ser despedido, pero se mantuvo en el cargo tras participar en una investigación importante. El 21 de julio de 1972, mientras patrullaba, recogió a 2 adolescentes que hacían autostop, Nancy Ellen Trotter, 18 años, y Paula Sue Wells, 17 años. Dijo que quería enseñarles una lección sobre los peligros de pedir aventón. Pero en vez de eso, las llevó a una zona boscosa remota cerca de Hutchinson Island. Allí las ató y amordazó. A una la sujetó a un árbol con una cuerda unida a su auto. Les dijo que planeaba hackearles cosas horribles. Las chicas lograron escapar. Aunque heridas y aún amordazadas, corrieron a pedir ayuda. Nancy detuvo a unos oficiales. Ambas dieron una descripción clara de Schaefer y lo que ocurrió. Él alegó que solo había querido asustarlas, pero la policía no le creyó. Fue despedido y arrestado. Enfrentó cargos por secuestro y agresión. Muchos se preguntan por qué las dejó ir. Lo más probable es que, al haber visto su rostro y poder describirlo, pensó que eliminarlas solo aceleraría su captura. Su objetivo quizá era controlar y generar miedo, no necesariamente matarlas. Aún, en diciembre de 1972, Schaefer se declaró culpable. Recibió una sentencia de 1 año de cárcel, con posibilidad de libertad condicional a los 6 meses, y 3 años de libertad vigilada. Comenzó a cumplir condena el 15 de enero de 1973. Restó importancia a lo ocurrido diciendo: cometí un error estúpido, no hubo intimidad, nadie resultó herido. Pero en privado confesó más. Afirmó haber engañado y asesinado a varias personas antes. 2 de ellas eran Susan Plus, 17, y Georgia Jessup, 16. Usó un nombre falso, Jerry Shepard, para ganarse su confianza. El 27 de septiembre de 1972, las recogió en su coche Datsun azul verdoso, diciendo que las llevaría a la playa. Nunca regresaron. La madre de Susan había anotado la matrícula, que coincidía con el auto de Schaefer, aunque ella estaba en prisión cuando la policía hizo la conexión. 4 días después, se encontraron restos óseos en Hutchinson Island. Eran de Susan y Georgia. La policía registró la casa de su madre. En el ático encontraron un baúl. Dentro había joyas, ropa, pasaportes e incluso dientes. Objetos vinculados a al menos 6 mujeres desaparecidas. Algunos pertenecían a víctimas identificadas. También jalaron más de 300 páginas de relatos perturbadores, donde describía secuestros, torturas y asesinatos. Muchos incluían nombres reales. También había dibujos que coincidían con casos verídicos de personas desaparecidas. Y no quedó allí. Encontraron una funda de almohada lavada, aún manchada.
También armas blancas, pistolas y fotos de mujeres atadas. Sus escritos fueron clave. Coincidían con casos reales, incluyendo lugares, descripciones y detalles muy precisos como para ser inventados. Schaefer fue arrestado de nuevo el 7 de abril de 1973. El 18 de mayo fue acusado formalmente por los asesinatos de Susan y Georgia. Una evaluación psiquiátrica reveló paranoia, pensamientos psicóticos y serios trastornos de conducta. Aún así, fue declarado apto para ser juzgado. Su juicio se realizó entre el 17 y el 27 de septiembre de 1973. La fiscalía presentó los restos óseos, los escritos y otras pruebas físicas. Nancy Trotter y Paula Wells también testificaron. La defensa intentó decir que las tumbas se habían cavado después de que él ya estaba en la cárcel y trató de desacreditar a los testigos. No funcionó. El 27 de septiembre, tras poco más de 5 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de ambos asesinatos. El 4 de octubre, Schaefer recibió 2 cadenas perpetuas. Él insistió en su inocencia y volvió a pedir ser enviado a un hospital psiquiátrico. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía, respondió: "Así son los dados. Tuve una buena defensa. Soy inocente". En prisión, Schaefer presentó 19 apelaciones. Todas fueron rechazadas. No iba a poder optar a libertad condicional hasta 2016. En la cárcel de Avon Park, se casó por correspondencia con una mujer de Filipinas. Él lo dejó más tarde. Se mantuvo ocupado escribiendo y vendiendo historias bajo seudónimos. Incluso fingía ser una mujer en cartas para estafar a personas. También se ofrecía como ayudante legal para otros reclusos, pero a veces usaba su información en su contra. En 1985, fue acusado de planear una fuga y otro acto violento. Lo trasladaron a una unidad de máxima seguridad. Siguió escribiendo historias macabras que, según los investigadores, estaban basadas en hechos reales. El 3 de diciembre de 1995, Schaefer fue jalado sin vida en su celda. Había sido golpeado brutalmente en el rostro, cuello, cabeza y torso. Uno de sus ojos estaba destrozado y tenía varias costillas rotas. El responsable fue otro recluso, Vincent Faustino Rivera. Algunos dicen que pelearon por agua caliente. Otros creen que Schaefer reveló información sobre otros presos. Gerard John Schaefer Jr. llevó una doble vida: maestro en formación y ayudante del sheriff de día, monstruo manipulador por la noche. Todo comenzó a desmoronarse cuando 2 adolescentes lograron escapar en 1972. Los huesos halados en Hutchinson Island y los objetos encontrados en el ático de su madre fueron la prueba final. Sus propios escritos coincidían con casos reales. Fue condenado a cadena perpetua y llamas salió. Incluso tras las reyes, siguió manipulando, hasta que su vida terminó en 1995. Pero no todos los maestros entregan tareas. Algunos reparten cartas y cuerpos. A mediados de la década de 1960, Arthur Leigh Allen parecía un hombre común. Era alto, corpulento y hablaba con voz tranquila. Enseñaba en una escuela primaria en el norte de California. A Allen le gustaban los acertijos, los códigos y frases extrañas sacadas de canciones oscuras como Tom Dooley. Años más tarde, palabras similares aparecieron en cartas enviadas por el asesino del Zodiaco. Algunos estudiantes recordaban que llevaba animales sin vida al aula. Usaba esos cuerpos como parte de juegos mentales. También llamaba a las niñas mis hermosas. Aunque muchos lo apreciaban, había rumores inquietantes a su alrededor. Allen nació en Honolulu, pero creció en Vallejo, California. Terminó la secundaria en 1950 y luego se unió a la Marina. Durante su servicio, tuvo problemas. Lo enjuiciaron por intentar meter una pistola en una base, pero fue declarado inocente. Más tarde, recibió la medalla del servicio en China. Al dejar la Marina, estudió para ser maestro y trabajó en distintos pueblos, incluyendo Atascadero y Valley Springs. En la primavera de 1963, Allen se acercó mucho a una mujer llamada Phyllis Seawater. Trataba a sus hijos, Connie, David y Don, como si fueran su familia. Los llevaba de viaje. Iban a buscar almejas en Tajiguas Point y a carreras de caballos. Un día, Connie recordó que Allen regresó al auto agitado, jadeando y con las manos manchadas de rojo. Poco después, se enteraron de que una pareja joven había sido jalada sin vida cerca de ese lugar. Los hermanos Seawater sospechan que Allen pudo haber estado involucrado. Años después, los jóvenes Seawater estaban en Riverside. Connie se despertó sintiéndose mareada tras beber jugo. Esa misma tarde, encontraron el cuerpo de Cherry Jo Bates cerca del colegio Riverside City College. Connie se asustó aún más por la extraña coincidencia.
Esos vínculos inquietantes hicieron que Allen fuera visto con sospecha por muchos durante décadas. ¿Por qué fue sospechoso? En 1969, un amigo de Allen, Donald Cheney, contó a la policía que Allen había bromeado sobre disparar a niños en un autobús escolar. Eso sonaba muy similar a lo que escribía el Zodiaco. En casa de Allen encontraron un reloj de la marca Zodiac. También jalaron una máquina de escribir Royal, como la que se usó en las cartas del asesino. Su tala de zapato y juelas coincidían con las de algunas escenas del crimen. Además, tenía una linterna montada en su pistola, algo descrito en los ataques. En 1992, Michael Mageau, quien sobrevivió a un ataque del Zodiaco, identificó a Allen en una fila de fotos y exclamó: «Es él, es el hombre que me disparó». Pero no encontraron huellas de Allen en las escenas. Tampoco coincidía su escritura con las cartas del Zodiaco, según los expertos. Allen nunca fue acusado formalmente por los crímenes del Zodiaco, pero en 1974 fue arrestado por conducta inapropiada con menores. Se declaró culpable. Pasó 3 años en un hospital psiquiátrico y 5 en libertad condicional. Curiosamente, durante ese tiempo, cesaron las cartas del Zodiaco. Muchos pensaron que no era coincidencia. A pesar de que la policía registró su casa en 1971 y 1972, y encontraron armas afiladas, planos de bombas, explosivos caseros y restos de animales, nunca jalaron pruebas claras que lo vincularan directamente a los crímenes. Ninguna muestra de ADN de las cartas coincidía con Allen. En 2019, un detective de Vallejo dijo: «Sin ADN, no tienes nada». En 2002, se confirmó oficialmente que el ADN parcial no era de Allen. Su única condena fue por el abuso a menores. Nunca hubo un juicio por los casos del Zodiaco. Allen siempre negó ser el asesino. En 1991, dijo a un periódico: «Nunca he lastimado a nadie. Jamás podría hacerle daño a jóvenes inocentes». Afirmaba tener documentos del Departamento de Justicia que lo exoneraban, pero la policía se los quitó durante un allanamiento. Cuando su exalumna Connie le preguntó si él era el Zodiaco, Allen respondió: «Si te lo dijera, tendría que». Una frase medio broma, medio amenaza, difícil de interpretar. Allen murió a los 58 años por problemas cardíacos en su casa de Vallejo, el 26 de agosto de 1992. No dejó confesiones finales ni pruebas claras de su inocencia. Sus últimas declaraciones públicas fueron negativas y vagas amenazas. ¿Qué motivo habría tenido? Las cartas del Zodiaco hablaban de dominar a la gente como esclavos en la otra vida. Atacaba a parejas jóvenes o personas solas, dejando explosivos y mensajes codificados. Allen adoraba los criptogramas y tenía arranques de ira. Como maestro también enseñaba acertijos. Tal vez estaba proyectando fantasías de poder. Pero, ¿eso es suficiente como motivo? ¿O solo una suposición más? Sin pruebas reales, todo queda en el terreno de las teorías. La verdadera identidad del Zodiaco sigue siendo un misterio. Allen fue el único hombre públicamente señalado como sospechoso. Su condena por abuso, sus coincidencias con la línea de tiempo y sus frases inquietantes mantienen viva la sospecha. Incluso décadas después. Han pasado más de 50 años. Las cartas y códigos del Zodiaco siguen sin resolverse. Algunas nunca se enviaron. Las preguntas aún quedan sin respuesta. ¿Fue Allen el Zodiaco? ¿O fue solo un hombre con un lado oscuro, cuya vida encajaba demasiado bien con los crímenes, pero que jamás los cometió?